Creo que caemos como en el error de dividir el rap entre el rap que se puede usar educativamente y aquel pues que es destructivo. He logrado vencer un poco esa lógica. No es un blanco-negro, ¿no? Que hay una escala de grises. Se están haciendo cosas relacionadas con la música rap y la acción socioeducativa en muchos lugares del mundo que ni sospecharíamos. Cuando una persona ha sido tratada una sola vez con dignidad, con respeto, ya aprende a distinguir cuando no la están tratando bien. Y yo creo que nos encontramos con muchas infancias y con muchas personas adultas, por desgracia, que nunca han sido tratadas con respeto. La accesibilidad es clave y luego las redes que se tejen entre la gente que está dentro de la cultura hip hop, ¿no? Que pues siempre conoces a alguien que graba, entonces, o alguien que hace instrumentales, entonces te hace el instrumental y tú le nombras. Como que se teje una comunidad, que también eso es como un factor de protección, ¿no? Me interesa la música rap como proceso de emancipación, cómo les ha ayudado a las personas a emanciparse. Se tarda mucho en vencer las consecuencias psicológicas y psicosociales de la pobreza, ¿no? Lo que te genera esa ansiedad. Mi madre al final me tuvo que criar sola porque mi padre pues maltrataba físicamente a mi madre y a mí y a ella pues psicológicamente. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años y yo me sentía muy confusa porque todo el mundo me decía que tenía que estar muy triste. El primer tema que escribí fue sobre la muerte de mi padre. Entonces como que poder decir eso en voz alta y casi chillarlo, ¿no? A los adultos de mi alrededor. El rap solo se aprende en la calle, te lo dicen hombres normalmente pues que han pasado mucho tiempo en la calle. ¿Me vas a decir que el rap solo se aprende en la calle? Pues nosotras nos lo enseñamos entre nosotras. Claro. Y si te molesta, pues lo siento amigo, pero no somos menos raperas que tú. No es que el rap te haya cambiado la vida, sino que de alguna manera ha acompañado ese proceso de transformación que ya estaba en ti, ¿no? Y te ha dado como una herramienta como para todavía ejercerlo más. O sea, lo que estoy flipando es que has currado en cárceles con personas sin hogar, con gente muy mayor, muy pequeña. Jolín, no sé, como que sí que en mi cabeza hay un contexto concreto en el que llevar esto, ¿no? Y fuera de eso, a mí me costaría más, ¿no? Hola a todos y todas, bienvenidas a otro capítulo de Sobre las Palabras. Hoy estoy aquí con Noemí Laforgue, doctora en educación, amiga mía y vecina, también conocida como Emi Rap. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por invitarme, con muchas ganas ya de que llegase este momento. Estamos aquí porque has hecho un doctorado que tiene que ver con la música rap y tuve la suerte de poder ir a la defensa a ver el día que lo pudiste defender, ¿no? Y me pareció muy interesante y pues a raíz de eso estamos aquí grabando. ¿Cómo se titula el doctorado que has hecho? A ver, es un poco largo, pero y además he escogido las palabras muy bien, muy específicamente, porque no todas significan lo mismo y pues para mí el lenguaje es muy importante. Entonces el título es La música rap como medio de acción socioeducativa para trabajar con adolescencias vulnerabilizadas. Y ahí para mí dos palabras clave, que una es acción en vez de intervención, que en el contexto socioeducativo a veces se usa la palabra intervención y a mí no me acaba de encajar porque parece como si fueses un médico, ¿no? Que fuese, o una médica que fuese a intervenir en una persona y la otra persona es como casi un cadáver que no hace nada. Y acción me parece que es algo más como que puede ser compartido. Y luego hablo de adolescencias vulnerabilizadas y no vulnerables. Porque para que alguien fuese vulnerable tendría que nacer con una característica, ¿no? O sea, y yo creo que más que haya personas que nazcan con una característica, hay una sociedad, ¿no? Que pues, por cómo está conformada no le permite desarrollarse, ¿no? Y le pone trabas. De hecho, es algo que en la defensa una profesora te como que subrayó que le hubieras elegido esas palabras, ¿no? Me acuerdo ahora. Qué guay. Sí. Vale, para quien no esté como muy relacionado con el mundo universitario, doctorados, tal, ¿en qué consiste un doctorado? Pues hacer una tesis no es nada más que hacer, ni nada menos, que hacer una investigación, una aproximación investigativa que suele durar entre 3 y 4 años, dependiendo un poco del tiempo que tengas para dedicarle, sobre un tema. Y te acompañan como uno o varios profesores y profesoras que un poco te van asesorando sobre el proceso. Ok. ¿Y por qué elegiste ese tema? O sea, ¿cuál fue la inquietud que tuviste para decir, venga, voy a investigar sobre esto? Pues en primer lugar por mi historia personal, porque para mí la música rap fue súper importante, que yo creo que luego tendremos igual la ocasión de adentrar más en ello. Y en segundo lugar porque luego como educadora yo estudié pedagogía y he trabajado en diferentes contextos, sobre todo con menores que han sufrido violencia y sus familias y bueno, pues trabajando en muchos contextos distintos con personas muy distintas, utilicé la música rap y siempre funcionaba muy bien, incluso cuando eran personas que no tenían ninguna relación con la música rap y no les gustaba a veces, ¿no? Y sin embargo, cuando hacíamos talleres donde se tenían que expresar, siempre funcionaba genial. Entonces, pues cuando tuve la oportunidad de hacer el doctorado dije, jo, a lo mejor ahora es el momento de dar respuesta a por qué esto funciona.
O sea, para que yo me entere, ¿tenías unos objetivos concretos cuando empezaste a hacer el doctorado? Sí, aunque es verdad que fueron cambiando porque pues quien hace un doctorado al final es una investigación muy larga y según vas investigando pues vas afinando más lo que quieres investigar, pero sí, los podría resumir un poco como dos objetivos distintos. Uno, que iría más por cómo se está usando educativamente a día de hoy la música rap, socioeducativamente, y cuáles son los pros y los contras que ven las personas que lo usan. Y otro, por otro lado, sería las personas que lo utilizan como medio de expresión, sobre todo que lo han empezado a usar de adolescentes y que estaban en contextos de violencia. De alguna manera, cómo la música rap les ha servido como forma de autodefensa, ¿no? Como mecanismo de resistencia identitaria. Sí, como que tiene algo el rap también que suele tender hacia esa dirección, ¿no? Sí, aunque es verdad que creo que mi estudio no es como muy binarista, ¿no? Porque a veces creo que caemos como en el error de dividir el rap entre el rap que se puede usar educativamente y aquel pues que es destructivo. Entonces yo creo, o sea, creo que he logrado vencer un poco esa lógica y hablar de qué se puede aprovechar de cada cosa y qué tiene un poco en contra, pues, bueno, como que no es un blanco negro, ¿no? Que hay una escala de grises. O sea que yo muchas veces he escuchado que a según qué grupos o personas que hacen música rap se les tacha de, ¿no? Porque tienen igual valores que no podemos compartir, pero a ver si te entiendo bien, lo que yo entiendo es que no solo está eso, sino que, yo qué sé, el rapero así más kinky que habla de drogas y de pistolas y tal, incluso ese tío, seguro que hay canciones en las que está hablando de valores que te puedes sentir identificado o que o que puede estar hablando de su historia y te inspire. Sí, sobre todo que creo que hay que entender que a la hora de hacer una investigación te sales un poco de tu yo personal y lo que tienes que hacer es intentar entender las cosas en su contexto. Entonces, no tienes que juzgar un poco con tus valores, tienes que entender que la lectura que tú haces no la haces en el contexto que la persona está elaborando esas canciones, ¿no? Entonces, tienes que hacer un ejercicio que creo que va un poco más allá de la empatía, porque es no solo ponerte en el lugar, sino entender, o sea, no sé, es como casi como entender qué es todo lo que rodea a esa persona, ¿no? Y por qué hace las cosas. Claro. Me estoy dando cuenta que nunca había hablado de rap en este podcast, con todo lo que me gusta. Jo, y me está total. gustando. Mira, me ha recordado esto a gente de barrios de Madrid que a raíz de estar dentro del mundo del rap han cambiado su forma de vestir y a lo mejor han tirado por chandals de marca, polos de marca, zapatillas de marca, cosas así. Y a mí esto es una cosa que la verdad siempre me ha dado un poco de, no sé, como que no me he sentido muy identificado y lo he podido incluso juzgar y luego he entendido que muchas de estas personas tienen el discurso de, es que yo era súper pobre. Y en mi casa heredábamos la ropa del primo y de no sé quién. Y de hecho, la mayoría de la gente que llevaba esa ropa no había pagado por ella lo que vale en una tienda, sino X, ¿no? Se había caído de un camión, ¿no? Como dicen a veces. Total. Y también lo de la gente que quiere salir de su barrio, ¿no? Como que también es algo que dices, joder, ¿cómo vas a decir eso de tu barrio, no? Pero mucha gente dice, ya, pero es que este barrio es una mierda, no hay recursos, está sucio, yo qué sé, hay mucha violencia y... Bueno, igual son cosas que yo he visto en el rap que de entradas me han chocado y luego entendiendo la historia he dicho, pues tiene todo el sentido. Sí, y sobre todo yo creo que ahí la clave estaría en entender que eso está pasando más allá del rap, o sea, que esa persona está teniendo ese conflicto personal, ¿no? Interior. Entonces, que el rap no es más que el medio por el que está logrando expresarlo. No sé, y cuando creces en un contexto así, y lo digo por experiencia, es verdad que pues llega un momento como de disociación total, porque pues yo, por ejemplo, ¿no? Que he tenido la oportunidad de estudiar gracias a las becas que hay para estudiar, ¿no? Que también pues quiero hacer una reivindicación de seguir luchando por eso. Pues claro, cuando iba a clase mi forma de hablar era juzgada, pero es que luego si volvía a casa y hablaba como se habla en la universidad también me sentía juzgada, entonces, y esto lo viven muchas personas, ¿no? E incluso la gente no que va a la universidad, los chavales y chavalas en el instituto, en la escuela, viven esa dicotomía. Entonces es normal que no sepas cómo integrar esos dos mundos, ¿no? Total. Hasta que llegas a hacer ese ejercicio y a entender que las dos cosas te están aportando, no lo sé, pues es difícil. Volviendo a la tesis, ¿qué cosas dirías que has descubierto mediante este trabajo que has hecho? Hola, perdona que te interrumpa, me paso por aquí solo unos segundos a pedirte algo y es que si quieres apoyar a este proyecto me ayudaría muchísimo simplemente si nos sigues, ya sea en YouTube o en la plataforma de Spotify
o también si compartes este capítulo con alguien que tengas cerca y le pueda interesar. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y por lo tanto a que este proyecto sea sostenible a medio y largo plazo. Así que nada, te lo agradezco de corazón y ya te dejo seguir viendo el capítulo. Adiós, gracias. Pues una de ellas es que se están haciendo cosas relacionadas con la música rap y la acción socioeducativa en muchos lugares del mundo que ni sospecharíamos. Creo que el rap es un fenómeno que ha llegado a rincones pues muy sospechados y pues no sé, me he encontrado con proyectos súper chulos como un proyecto en Colombia que trabaja con menores que salen del conflicto armado, ¿no? Y les da ahí como un sustento para engancharse a algo, que los lleva una compañera del grupo Naturaleza Suprema. Me he encontrado con proyectos también que trabajan en cárceles de menores en México, y digo cárceles porque pues allí son cárceles, de menores que han cometido homicidios o delitos muy graves. Y luego pues me he encontrado aquí proyectos que trabajaban en barrios, ¿no? Como el que trabajabas tú, que igual luego puedes contar también. Claro. Entonces como que se están haciendo cosas a distintos niveles muy chulas y creo que están pasando como muy desapercibidas y son cosas muy potentes. Entonces, bueno, pues eso ha sido una de las cosas que más me ha impactado. No esperaba encontrarme tanto y en tantos lugares. ¿Ya? A ver, dicen que el rap, la facilidad de expansión que tiene es que no hace falta aprender 3 años música, ni tener dinero para un equipo, ¿no? Que ahora mismo una persona hace beatbox, la otra rapea y no hace falta nada más, ¿no? Y puedes hacerlo donde quieras, incluso con un altavoz, puedes hacer un concierto en un parque, ¿no? O a que sea más pequeño. Total, sí, la accesibilidad es clave. Y luego las redes que se tejen entre la gente que está dentro de la cultura hip hop, ¿no? Que pues siempre conoces a alguien que graba, entonces, o alguien que hace instrumentales, entonces te hace el instrumental y tú le nombras. Como que se teje una comunidad, que también eso es como un factor de protección, ¿no? Cuando alguien sufre violencia, cuantas más redes cuentes para que te apoyen en esos momentos, más protegido o protegida vas a estar. Entonces, generar una red a partir de una afición es una nueva red, ¿no? Una posibilidad más de sostenerte en ese contexto de violencia. Sí, lo veo bastante claro. O sea, es que hace poco fui a un cumpleaños de un amigo, que él es más del mundo del graffiti, que ya sabemos que colinda mucho con el rap, y se montó algo muy guay porque había un tío que rapeaba y otro que hacía vídeo, y yo que hago foto, pues sí, quedamos un día y hacemos así, ya sabes, y como que, sí, eso igual noto que en otras, no sé si decir en otros estilos musicales, no lo encuentro, o igual yo no lo he conocido porque no ha estado tan cerca de mí, ¿no? Pero también lo que veo en el rap es que hay facilidad para colaborar en cuanto a canciones, por ejemplo, ¿no? Decirle a alguien, tengo la instrumental y hazte tú un trozo de canción y yo otro, y Sí. no sé, lo veo más difícil eso en un grupo de rock, por ejemplo. Claro, yo creo que específicamente es que no queda otra. O sea, quiero decir, como es la música de los que no tuvimos dinero para aprender música, para que nos apuntasen en una academia, a aprender a tocar un instrumento o a solfeo, pues no nos quedaba otra que colaborar. Y además, no solo no nos quedaba otra que colaborar, sino que muy jóvenes. Es que yo pienso que siendo adolescente fui capaz de llevar un proyecto musical a cabo entero, yo sola y con colaboración de otros colegas que habían aprendido de manera autónoma, ¿no? Y fíjate lo mal que se habla de la adolescencia en general, ¿no? Que se habla como que no son autónomas, que no son capaces, que no tienen como agencia, ¿no? Y fíjate, eso yo creo que a mí me ha dado una capacidad de ver que puedo llevar cosas ambiciosas a cabo que no habría obtenido de otra manera. Total. Porque más o menos, ¿cuándo empezaste tú a hacer música? Con 16 años. A escuchar mucho antes, como con 8 así, pero con 16 fue cuando me arranqué un poco más en serio. ¿Y qué te iba a decir? Ya por curiosidad personal, ¿cuál es la primera canción de rap que escuchaste? Pues creo que fue una de Franté, la de la gran obra maestra, que conocerá toda la gente así como de mi generación. Sí. Pero luego también a la vez conocí como muy cercanamente a Ariadna Puello y a Lauryn Hill, que justo pensando en estos días, creo que fui muy afortunada porque dentro de las 3 primeras artistas que escuché de rap, 2 eran mujeres, y creo que esto es una experiencia que no ha tenido la mayor parte de la gente. Entonces como que muy rápido vi que podía ser protagonista de esto, ¿no? Y yo creo que otras compas no han tenido esa suerte, que han escuchado a muchos chicos primero y luego les han llegado más como raperas. Yo hasta que escuché a una tía rapeando, que fue la Mala Rodríguez, ya llevaba años escuchando pues lo típico, ¿no? Lo clásico. Sí. Qué guay. Yo creo que fui afortunada. Qué guay. ¿Cómo has desarrollado este trabajo? Me refiero, ¿has analizado letras, has entrevistado a gente, has ido a conciertos?
¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? Vale, pues podría haber hecho muchas cosas porque una investigación sobre rap podría ir sobre miles de cosas, pero específicamente para saber un poco qué uso se le está dando educativamente, lo que he hecho ha sido entrevistar a gente que trabaja en proyectos socioeducativos y que lo usa de alguna manera. A gente que conocía, porque como yo también me he dedicado a eso, pues conocía a algunas personas y luego con la técnica bola de nieve, que es pues que otras personas te dan acceso a gente que está haciendo eso, ¿no? Y les cuentan lo que tú estás haciendo y les preguntan si están interesados en participar, entonces esas personas te contactan, buscando por redes sociales también. Eso por un lado, y por otro, he recogido la historia de vida de 4 personas que a día de hoy se expresan a través de la música rap, pero que empezaron de adolescentes o muy jóvenes en la primera juventud y que vivían situaciones de violencia. Y esto la verdad que ha sido pues un tema delicado porque es pedirle a 4 personas que te cuenten su historia. Aún así me he encontrado que de todas las personas que he entrevistado y que he recogido la historia, solo una prefirió permanecer anónima y era por proteger a la gente con la que trabajaba, por no hablar de la comunidad con la que trabajaba porque ya tenía mucho estigma y no quería como que se supiese. Joder. Pero el resto pues querían que su historia se supiese y a mí me parece muy iba a decir violento, pero no. A mí me parece como un acto como de mucha generosidad, porque es exponerse mucho, pero en realidad ellos lo hacen a través de sus canciones, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue guay, tuve que respetar mucho los silencios, hacerlo con mucho cuidado y dejarles que me contasen hasta donde quisiesen. Por ejemplo, uno de los proyectos que conocía de antemano y que me interesaba mucho era el proyecto que teníais, ¿no? Dentro de la asociación Bombo y Caja, el proyecto Barrios, que seguro que puedes contar tú mejor que yo. Claro. O sea, fue una época que creo que fue en 2016-17 y hasta el COVID, con Íñigo Lorón, que le mando un besito, que además fue un poco el capitán del proyecto, ¿no? Porque él, o sea, yo sí que había estado en el rap mucho tiempo y sigo estando, pero como que Íñigo tenía la base de lo que es el hip hop, de, ¿no? De, como a mí igual me ha interesado menos el hip hop como tal, pero Íñigo tenía esa parte, ¿no? Y pues básicamente lo que hacíamos era trabajo en valores usando el rap como vehículo en 2 barrios de aquí de Madrid, en Villaverde y en Orcasur, con 2 grupos de chicos y chicas de, creo que era de 8 a 12 y de 13 hacia la edad que quisieras, ¿no? Y bueno, fue increíble la verdad porque es que es lo que decías antes, en plan, se convierte en algo que el rap es lo de menos. Da igual, de hecho a veces en los carteles poníamos rap, trap, reggaetón. Y si me hubieras dicho cumbia, pues también bienvenida, ¿sabes? Yo no tengo ni idea de cumbia y no sabría cómo hacerla, pero sí, era un proyecto que la verdad es que fue muy chulo y que desde fuera notabas el empoderamiento de los chavales y las chavalas, ¿sabes? De, joder, no sé, con pocos medios porque la verdad es que estábamos apoyados por, o sea, teníamos detrás la institución que nos respaldaba económicamente. Pero luego en el día a día con muy pocos medios hacías mucho, ¿no? Simplemente era la excusa para quedar y decir, pues hoy hemos pensado hablar sobre la familia y este valor y qué implica y cómo nos sentimos cuando pensamos en este tema y poníamos temas de alguien que hablase sobre eso, luego escribíamos sobre eso y se formaba un rollo muy, muy interesante, sí, sí. Sí, a mí la verdad que me gustó mucho. Bueno, y tuve la oportunidad de ir en alguna Es verdad, sesión. sí, sí, sí. Me gustó mucho conocer vuestro Joder, proyecto. me ha entrado ahora ahí como morriña de Ya, repente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que montar algo. ¿Cómo defines tú las pedagogías críticas y qué relación tienes tú con el rap? Vale, a ver cómo cuento esto para que no sea un tostón. Estudiar el sentido de lo educativo de algo puede ser estudiarlo desde muchas miradas, ¿no? Porque pues la educación se puede mirar desde muchos objetivos, desde muchos puntos de vista. Y a mí me interesaba especialmente las pedagogías críticas. Las pedagogías críticas es unas corrientes de pensamiento y de estudio del sentido y la práctica de lo educativo, pero que partiría de varias premisas. La primera es que lo educativo no es neutral nunca. Incluso cuando se hace pasar por neutral, no es neutral, siempre hay un posicionamiento político. Y la segunda es que lo que buscan estas pedagogías es la emancipación de las personas que participan en un proyecto educativo
pues la emancipación de cualquier proceso de subordinación, es decir, que esas personas sean libres para decidir y para intentar ser lo más libres posibles, ¿no? Un poco, ahora la palabra libertad es verdad que puede significar muchas cosas, pero la libertad en el sentido radical de no tener a nadie que te esté oprimiendo, ¿no? Okay. Entonces, pues, por ejemplo, algunas preguntas que se hacen en las pedagogías críticas es: ¿debe ser el sentido de lo educativo prepararnos solo para el sistema laboral, ¿no? En un momento en el que ahora mismo, por ejemplo, la democracia pues parece que es una cuestión que está bastante en tela de juicio, ¿no? ¿Debería depender que tú y yo compartamos unos valores democráticos y un respeto hacia todas las personas en la ideología de nuestras familias? Pues lo que dicen las pedagogías críticas es que no puede depender de eso, ¿no? Porque además ahí estaríamos vulnerando el derecho de los menores a poder decidir, ¿no? Y si solo dependen de la ideología de sus familias, no estarán pudiendo decidir con toda su libertad. También se cuestionan qué es lo que se aprende y por qué, quién lo decide, ¿no? En un contexto educativo que ya se ha estudiado, pues que solo usa referentes masculinos, o en el que pues la colonización está muy presente y, por ejemplo, no se habla del pueblo gitano con el que llevamos compartiendo desde el siglo XV. Entonces no tiene sentido que no estén en los libros de texto, ni en la historia, ni en nada, ¿no? Y luego también se cuestionan quién debe ser el protagonista o la protagonista de los procesos educativos, ¿no? Que hasta ahora pues hemos vivido en un sistema educativo como muy tradicional, en el que el profe o la profe enseñaba y los peques, los adolescentes, las personas adultas estaban simplemente como si fuesen recipientes recibiendo todo, ¿no? Y las pedagogías críticas apuestan más porque sea un proceso de compartir, ¿no? Y en el que todas aprendamos y en el que la gente sienta que puede aportar. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba realmente es desde ese prisma, ¿no? No me interesa la música para aprender a multiplicar, las tablas de multiplicar. Me interesa la música rap como proceso de emancipación, cómo les ha ayudado a las personas a emanciparse. Y esto no quiere decir que no entienda que la música rap pueda estar en contextos educativos formales, ¿no? Como la escuela, sino que, bueno, que para mí es más valioso o aporta más cuando es usada para que las personas se sientan valiosas, sientan que aprenden, puedan aclarar qué es lo que les está oprimiendo. Dentro de esto de pedagogías críticas, ¿hay como alguna línea en concreto en la que te apoyas en particular? Pues es que hay muchas líneas, ¿no? Porque están las pedagogías decoloniales, o sea, yo englobo en pedagogías críticas todas aquellas que de alguna manera miran con una mirada crítica a la educación, ¿no? A lo más mainstream. Claro, están como las pedagogías interculturales, que es un poco, yo vengo de esa parte, ¿no? Mi grupo de investigación es el grupo Inter, de investigación sobre la educación intercultural, las pedagogías decoloniales, feministas, transfeministas, queer, bueno, pues un poco todas esas corrientes. Okay. Lo woke, que lo llaman ahora. Lo censurable, ¿no? Sí. Ok. De todos estos aprendizajes que has sacado, estás desarrollando una guía que vas a publicar, vamos a decir, en un mes, en 2 meses, cuando sea, ¿no? ¿Qué es lo que recoges en esta guía? Pues claro, es verdad que una tesis la tienes que hacer en un tiempo y a mí me convenía defenderla en una fecha. Entonces, no pude dar algunas recomendaciones como muy básicas de cómo usarlo educativamente, pero ahora lo que estoy haciendo es sentarme de nuevo a mirar todos los datos y hacer unas recomendaciones como mucho más aterrizadas. Y en eso es lo que estoy trabajando ahora, sobre todo por hacer un ejercicio de responsabilidad y de devolución a la sociedad sobre esto, ¿no? Porque al final yo he tenido un contrato de investigación y a mí pues se me ha estado pagando que yo investigue esto con el dinero de todo el mundo. Y también pues muchas personas muy amables y muy generosas me han hablado de lo que hacen. Entonces siento que ahora tengo que hacer esta evolución, ¿no? Que toda la ciencia lo debería hacer, pero sí, a veces nos lo saltamos un poco. Vale. Y una cosa, ¿esta guía para qué? O sea, ¿a quién le puede servir y para qué? Pues a ver, no va a ser una guía en la que te diga, pues si quieres hacer una clase de rap con chicos y chicas, esto es un 4x4, aquí puedes conseguir instrumentales, no. Es una guía de cómo usarla para esa emancipación, ¿no? Con esa idea de pedagogía crítica. Entonces, le puede servir para alguien que esté empezando a poner en marcha este tipo de acciones, pero también creo que le puede servir a gente que ya está haciéndolo y que quiere profundizar un poco en esto, le puede dar ideas nuevas. También abiertísima a que la gente me escriba y me diga, oye, yo lo estoy... O sea, a que esta investigación se siga retroalimentando. Qué bueno. Con lo que todas hacemos, ¿no? Que es un poco el sentido de la ciencia. Ok, pues como no está lista para dejar en los enlaces ahora, quien la quiera en un futuro que se apunte a la newsletter y cuando tú nos la envíes,
Dale. Se la rebotaremos a la gente, ¿vale? Eso es. O sea, yo cuando hacía esos talleres, pues me hubiera encantado tener esa... Porque es algo en lo que yo no he pensado igual tanto, ¿sabes? Total, y eso es lo que me encontré, que hay mucha gente haciendo cosas súper brillantes y muy útiles, pero un poco desde la intuición. Y esto me pareció muy interesante, porque muchas de las personas que están llevando a cabo estas iniciativas son raperos y raperas. Entonces trabajaban desde la intuición de lo que sentían que les había funcionado a ellas y a ellas en su experiencia personal. Claro, total. Pero claro, no hay una sistematización. Y eso yo creo que es lo interesante de esto. Ya que has nombrado esto de la parte personal de cada uno y cada una, yendo un poco a tu parte personal, que ahora pienso, no sé si tendríamos que haber empezado por ahí, pero bueno, la gente que haya aguantado hasta aquí lo podrá escuchar ahora. ¿Qué papel tiene esto en tu vida? Me refiero, tú no has investigado sobre el rap porque había una propuesta de temas y elegiste este. Lo has hecho porque esta es tu propia historia, ¿no? Entonces, cuéntanos si quieres un poco cronológicamente cómo ha llegado esto a tu vida y qué te ha aportado. Vale, pues yo me encuentro con la música rap muy pequeña y de casualidad, como que llega, o sea, de casualidad total, ¿no? Pues con un amigo en el barrio estamos jugando al fútbol con una cinta de cassette, nos da por subirnosla a casa y suena Franté. Y otra, pues mi padre, en un contexto de una familia obrera, se encontró una mochila en la Renfe y nos la devuelve porque además de comida había un Wallman, pues es que así es la vida un poco a veces, ¿no? Y en esa cassette estaba Lauryn Hill por un lado y por otro Ariana Apoyo. O sea, fíjate la afortunada que fui. Y entonces me encuentro, o sea, me da un subidón porque me encuentro que hay mujeres que pueden hablar de esa manera, ¿no? Como que pueden ser confrontativas, reivindicativas, que se puede hablar de la música de cosas que a mí me están sucediendo, ¿no? Que pues hasta ahora no lo había encontrado. Quizá los cantautores hablan de cosas como muy personales y que tienen que ver más con la vida diaria, pero creo que como de un estilo más metafórico, ¿no? No con un lenguaje tan directo. Entonces eso ya me hace como, no sé, me engancho completamente y empiezo a escuchar esa música todo el rato. Y bueno, pues yo crecí en un contexto de mucha pobreza. Mi familia materna fue de la gente que tuvo que emigrar pues, de pueblos de Extremadura y por toda la historia de la guerra civil, ¿no? De gente que se quedó pues sin nada. Y mi abuela con su familia tuvo que construir su casa ellas mismas. Y la pobreza, igual que la riqueza, se hereda y se tarda mucho en vencer, no solo en vencer la situación material, ¿no? De la pobreza. Se tarda mucho en vencer las consecuencias psicológicas y psicosociales de la pobreza, ¿no? Lo que te genera esa ansiedad. Entonces, pues bueno, mi madre al final me tuvo que criar sola porque mi padre pues no era muy constante en su paternidad y además pues no era el mejor padre, o sea, maltrataba físicamente a mi madre y a mí y a ella pues psicológicamente. Entonces, en todo ese contexto, yo empecé a expresar cuando mi padre murió. Yo me sentía muy confusa. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años y yo me sentía muy confusa porque todo el mundo me decía que tenía que estar muy triste. Incluso recuerdo que un niño de mi edad, un compañero, me dijo, es que si yo te viese reírte el día de hoy, como que, pues qué hipócrita, ¿no? No me dijo con esas palabras porque tenía 12 años, estábamos en un barrio ahí, no sé lo que me diría. Pero claro, es que para mí no era tan fácil, porque sí, se había muerto mi padre y obviamente estaba triste porque dentro de sus sombras también tenía sus momentos de mucha luz y yo le quería mucho. Pero también se había muerto la persona que nos maltrataba y eso abría un posible horizonte de esperanza, de una vida mejor, ¿no? Entonces yo no sabía cómo sentirme. Y más adelante, eso claro, no podía hablar con nadie de eso, porque esto es otra cuestión. En las situaciones de violencia, donde todo el mundo está inmerso en un montón de violencias, no es que no haya dinero para terapia, es que ni siquiera existe la posibilidad, ¿no? Ahora se habla mucho de terapia, pero en los 90 y en los 2000 no se hablaba tanto. Entonces yo no sé, no hablaba con nadie de lo que me pasaba y tampoco veía que hubiese una posibilidad de tener un proceso terapéutico porque ni siquiera me lo planteaba. Claro. Entonces la música apareció como ese proceso de poder al menos plasmar lo que sentía, ¿no? Aclararme, también un grito, ¿no? Sacar temas a la luz. El primer tema que escribí fue sobre la muerte de mi padre. Entonces como que poder decir eso en voz alta y casi chillarlo, ¿no? A los adultos de mi alrededor. Era como la terapia que encontraste a mano, ¿no? Sí,
Sí, que es verdad que recogiendo las historias de vida, una de las personas que participó me dijo, claro, fue muy bueno porque me pude expresar y aclarar, pero por otro lado era como una caja de resonancia, donde no tenía ese feedback terapéutico. O sea, quiero aclarar Claro. que no es un sustituto, ¿no? Pero que bueno, que puede ser una buena manera, como un diario. Hay muchos psicólogos y psicólogas que te recomiendan escribir un diario. Puede ser terapéutico, pero no No sé, equivale a una terapia, ¿no? eso es. Porque puede hacer de caja eco, porque cuando tú tienes una estructura de pensamiento, es muy difícil salirte de esa estructura tú sola. Claro. De hecho, incluso creo que te podría pasar que te encasillases en escribir sobre eso. Por ejemplo, hay raperos que me viene a la cabeza, no sé si has escuchado a Chef Rubén, que es un tío que habla de desamor desde la... Como escribo desde el pozo, podría ser su subtítulo, ¿no? Y al final como que se encasilla que eso, yo digo, este tío alguna vez será feliz también, pero se la ha encasillado en que te lo pones cuando quieres llorar, ¿no? Ya. Cuando te has tenido una historia de amor ahí que ha salido mal y dices, me pongo a Chef Rubén ahí, me lloro, ¿no? Y como persona que también ha escrito, creo que podría ser eso, en mi caso quizá en otros temas, pero como que se podía retroalimentar, ¿no? También todo el rato eso. Sí, Para bien y para mal, tendrá sus cosas buenas, pero eso es. entiendo que tiene limitaciones también. Sí, es verdad que te va abriendo otras, o al menos los casos que he estudiado tiene ese efecto de caja de resonancia, que a veces es muy liberador cuando no tienes otra forma de expresar, pero también se van abriendo otras grietas, ¿no? Otros intereses, bueno. Es curioso porque, así generalizando un poco, creo que los tíos como que el mundo emocional lo tenemos un poco menos desarrollado, ¿no? Y es muy interesante ver a veces tíos que rapean, que de repente tienen una canción sobre su novia, sobre su abuela, sobre su perrito incluso, Sí, y ves ahí como la parte más emocional, ¿no? Que sale a flote y en el resto de cosas de la vida igual no, o las otras 19 canciones del disco son yo soy mejor que tú y no sé qué, pero esa de repente tiene un pianito y casi te dan ganas de llorar, ¿no? total, y justo en el lado contrario, a las mujeres nos cuesta mucho situarnos en la rabia, en el enfado, y creo que la música rap nos lo permite y casi nos lo incentiva. Entonces creo que hay como desde las pedagogías queer para trabajar como que las emociones no deberían de tener género, Total. puede ser muy potente, ¿no? Porque en realidad todas las emociones, y esto en el podcast lo habláis, tienen su utilidad y en momentos concretos son decisivas. Claro. Entonces aprender a habitarlas todas está muy bien. Y la música rap puede permitir eso de una manera así como sibilina, ¿no? Como que parece que no te está saliendo, pero te está saliendo. Sí, 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 sí. Claro, de todas formas, tú desde que llega ese cassette... o sea, una cosa es escuchar rap y otra cosa es escribirlo. ¿Cómo puenteas tú la parte en la que, anda, me llega aquí un Wallman con una cinta a escribo? Porque yo, bueno, yo no escuchaba rap de chaval, yo escuchaba punk y los raperos me parecían unos pesados de la hostia, porque era un amigo rapero y decía, qué pesado, tío, habla súper rápido, no sé qué. Y luego ya sí empecé a escuchar rap y luego pasó un tiempo largo hasta que empecé a escribir. Porque, bueno, lo primero porque no crees que puedes hacerlo tú, ¿no? Hay algunos raperos que decían que escribían encima del final de las canciones, de otras canciones, ¿no? Porque no podías acceder a tener instrumentales como ahora, ¿no? Ajá. ¿Cómo es tu proceso para pasar de, estoy aquí escuchando música y me gusta lo que hace esta gente, a, voy a hacer yo lo mismo? Pues mira, como que recuerdo, por ejemplo, un momento muy clave que es que me animé como a rapear una letra que ya existía como en una situación como de una extraescolar. Y como que uno de los educadores me dijo, ¡joder, qué guay! Eso como que me alabó mucho, ¿no? Y es como que me dio como mucho subidón. Porque ya sospechaba que no se me daba mal, ¿no? Bueno, igual esto suena ahora un poco pretencioso, pero como que de pequeña, al verme rapear, pensaba, ¡jo, sueno bien! Que creo que es uno de los efectos muy positivos. Que enseguida te sientes con mucha autoconfianza, ¿no? Porque es relativamente fácil hacerlo bien. Sí. Entonces como que me dijo eso y me sentí muy bien. Y pues tenía un par de amigos ahí en el barrio y que también les gustaba y nos lanzamos como a grabar con el típico micro de chat de estos que había antiguamente. Y ahí empecé a grabar y luego, pues es que es lo que decía, que en el rap y en la comunidad hip hop, imagino que ahora también pasa, se generan redes muy rápido, de gente que hace cosas. Entonces, como que muy rápido conocí a gente que me conectó a otras personas. Un chico que era mucho mayor que yo me ayudó en casa, me dejó como una mesa de mezclas y me ayudó a montar como con una caja de cartón de nevera, como una especie de pecera. Y luego me autogrababa yo. Wow. O sea, como que hay como mucho de autogestión y de generar redes y...
¿Esto con qué edad fue la primera vez que grabaste algo? Pues yo creo que a lo mejor como así a probar, con 14 o así, y con Joder. 16 ya es cuando me atrevo como ya a grabarme temas enteros y... Qué bueno. ¿Conservas canciones de esa época? Sí, sí, Sí. de hecho tengo como un disco y el otro día me lo puse en el coche, porque claro, ya para escuchar discos en pocos sitios. Y Juan me sorprendió. Me Brutal. sorprendió para bien, porque digo, bueno, pues a ver qué, porque hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Y sí, digo, a sí, ver qué sí. me encuentro. Y me gustó reencontrarme con mi yo adolescente. Había mucha rabia, muchas canciones de mucha rabia. Claro, eso llega a ti en un momento en el que necesitas expresarte y sacar esa rabia. Sí. No sé si es demasiado pretencioso ahora por mi parte. ¿Dirías que el rap te salvó la vida en parte? No sé si me salvó la vida, pero creo que me dio una salida que no había encontrado en otro lugar. Y si no lo hubiese encontrado, yo no sé por dónde me hubiese salido toda esa emocionalidad, ¿no? Y desde luego, en mi contexto hay personas que tienen un presente bastante más feo. Hay personas que no, desde luego, pero hay otras personas que no han tenido la misma suerte que yo, ¿no? Porque era muy difícil, además, tenerlo. O sea, quiero dejar claro que cuando creces en un contexto así, en un contexto en el que no solo es la pobreza, la violencia, es que otros adultos que te encuentras por la vida no suelen creer en ti, porque enseguida sale el estigma. Claro. Entonces es muy difícil salir de esa rueda. Y yo creo que la música me dio ahí como, no sé, un power que me permitió sentirme valiosa. Tengo curiosidad sobre si tienes alguna frase, alguna canción, así que recuerdes especialmente que te pudo ayudar o que, bueno, que la tengas como anclada, ¿no? Pues como no específicamente, recuerdo mucho a raperas como Ariana Pollo empezando canciones como con palabras muy malsonantes y yo muy pequeña cantándolas. Que ahora, claro, una persona desde fuera dice, joder, que puede tener esto de empoderante, ¿no? Pues vaya basura, pero es que en ese contexto significaba cosas muy distintas para mí. Y luego, no sé, pensando un poco en esto, pensaba en canciones un poco como Chico de la calle, era de Natch Scratch, que en ese momento, que habla un poco como de un chico que crece en un contexto así difícil, Ajá. ¿no? Entonces como que te daba pistas de por qué se podía estar encontrando así, ¿no? Dice algo así como el chico quiso conocer y nadie supo responder, algo así, ¿no? Entonces como que me pareció como muy revelador, como claro, es que estamos así porque estamos así. Te sentías identificada con el chico este, ¿no? Sí, y veía como la historia de mis amigos ahí también. Qué fuerte. ¿A ti te pasó algo así? A ver, yo me acuerdo, es que yo era punky. Cuando era un chaval, cuando tú estabas grabando, yo era punky y escuchábamos Escorbuto y Piperrack y no sé qué. Pero sí que antes incluso de eso, me llegó un disco que era Generation Mix de Pepsi, que no sé de dónde salió ese disco, pero apareció en mi casa y un tema, no me acuerdo si era el 9 o el 11, era de una canción de Mucho Muchacho, de 7 notas, 7 colores, que se llamaba Bois. Bueno, es que me veo el videoclip ahora y flipo, ¿no? O sea, me recuerdo a mí en la guardilla de mi casa poniendo en repeat el tocadiscos ese de mis padres y escuchándola una y otra vez, ¿no? Me acuerdo de esa canción, pero es que me acuerdo una canción que mi padre escuchaba a Joaquín Sabina, y hay una canción de Joaquín Sabina que es como rapeada, y a mí me flipaba. De hecho, me la puse, hoy es martes, el domingo, volviendo de viaje, me la puse. Y digo, ¡buah! Qué canción más guapa. Pero así como frases o tal, te diría que no, pero sí que de grupos de punk o cosas así he podido rescatar como un poco esa esencia, ¿no? Claro, es que imagínate, por ejemplo, escuchar la de Arriba los Buscavidas de Ariadna Puello, ¿no? Que de alguna manera da explicación a cosas o legitima cosas que tú no has oído en el discurso político, ¿no? Y de repente es como, jo, es que esto de lo que está hablando me está pasando a mí. Claro, No sé. total. Esto lo sabe Ariana Puello, que te encontraste con su cinta en casa, Pues France sí, porque fui un día a la cuarta parte y se lo conté. ¿vale? Pero creo que se lo habían contado o sea, como tanta gente se había iniciado en el rap por él, que pues un poco fue como... O sea, no le sorprendió nada. Ya. No le desvelé nada, además lleva muchos años, imagino que le han dicho muchas veces esto. Y el año pasado pude ver a Ariadna Pollo y no le dije nada porque bajaba al escenario y todo el mundo, pero me pude hacer una foto con ella y fue como que un poco abrazar a mi niña pequeña y decirle, Joder. aquí estamos. Se cerraba el círculo, ¿no? Sí, un poco. Qué guay. Fue muy gustoso, la verdad. ¿Y cómo dirías que era tu vida antes de, no sé si de encontrarte con el rap, pero sí por lo menos de empezar a tú usarlo como una herramienta para ti?
Pues te diría que estaba muy triste. O sea, yo pasaba mucho tiempo encerrada en mi habitación y mucho tiempo llorando. Pues después de un proceso terapéutico largo, pues he descubierto que pues debido a esas violencias, pues vivo en un constante síndrome de ansiedad generalizado y pues diría que de pequeña también tenía depresión. Y creo que era por todas esas cosas que pasaban que no ni siquiera podía hablar con nadie, ¿no? Entonces creo que de repente poder nombrarlas como que me dio mucho espacio para que pasasen otras cosas, ¿no? Y no sé, me hizo sentir distinta. Porque me permitió primero aclararme sobre las cosas que sentía, me permitió legitimarme, me permitió sacar conversaciones difíciles con las personas adultas de mi entorno. No sé, creo que sí que fue un antes y un después. Joder, qué viaje. Sí. ¿Dirías que hay personas que te han juzgado por apoyarte en el rap o por, bueno, incluso por ser una chica que rapea o te has encontrado como gente que te ha confrontado? No, nunca directamente. Porque creo que en mi yo personal, tú me conoces, aunque soy también como muy reivindicativa, soy como una persona muy dulce. O sea, creo que mi yo rapero saca unas cosas de mí que a veces no me permito en mi vida personal y que intento aprender de mí. No es que sea dos personas distintas, pero como que me permito más ser otra cosa y esto es algo que también descubrí en la tesis, que la gente cuando escoge un AKA no solo escoge un AKA, escoge también aquellas cualidades que más le gustaría mostrar al resto y que no se atreve tanto a mostrar. Entonces, Como un alter ego, ¿no? Que se dice a veces. total. Claro. Entonces, creo que, claro, pues la gente que me conoce, pues también me conoce a veces en lo personal y desde ahí, pues, de hecho, al contrario, es como, guau, ¿cómo cambias? ¿Qué energía? ¿Qué no sé qué? ¿No? Eso es lo que más me han dicho. Ahora te digo que sí, usándolo en lo educativo, sí que he encontrado algunas críticas, además, por los dos polos, que me parece como muy raro. Uno, por gente que lo descalifica y que cree que no hay nada aprovechable ni nada educativo en esto, que creo que es gente con prejuicios que no conoce ni quiere conocer. Y luego, por otro lado, gente como súper pureta del rap, que te viene esto con esto de que es que el rap se aprende en la calle y no puede haber como una escuela del rap, ¿no? Sin entender muy bien que, pues, que no es que estemos formando academias de rap. La universidad del rap. Bueno, y que además se morderían la lengua si supiesen en la de universidades de Estados Unidos en las que sí se enseña cosas sobre rap, ¿no? Y que lo hace gente que lleva toda la vida en la historia del rap. Creo que desde ahí eso nace un poco desde miedo a que me quiten mi hegemonía del rap, ¿no? Claro. Porque es que con esto del rap solo se aprende en la calle, te lo dicen hombres normalmente, pues que han pasado mucho tiempo en la calle, pero es que no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en la calle porque pues la calle significa muchas cosas. Para empezar, las niñas, ¿no? Aunque creciesen en un contexto de calle, siempre nos han dejado menos salir a la calle. Y no te digo nada ya si eres una identidad disidente, ¿no? Que pues un chico homosexual, una persona trans, que estar en la calle muchas veces es sinónimo de sufrir violencias. Entonces, ¿me vas a decir que el rap solo se aprende en la calle? Pues nosotras nos lo enseñamos entre nosotras. Claro. Y si te molesta, pues lo siento, amigo, pero no somos menos raperas que tú. Claro. Yo, por ejemplo, los talleres que hacíamos no eran en la calle, aunque a veces nos íbamos con el altavoz a conocer a chavales o chavalas, ¿no? Pero incluso pudiendo ser a veces yo un poco pureta en la vida, en otras cosas, en el rap no mucho, pienso, pues yo qué sé, pues esos chavales y chavalas tuvieron la oportunidad de conocer eso y a lo mejor no lo hubieran conocido de otra manera. Ya está, ¿no? Bueno, yo qué sé, no nos gustan los puretas en este Total, en no podcast. sé, y que haya un taller de rap no quiere decir que estés, no sé, bueno, Claro. que se puede hacer de muchas maneras, no es que le esté diciendo a alguien la P con la A, pa, y esto rima con otras, o sea, no sé, bueno, Claro. pues que es bastante más libre de lo que se están imaginando y bueno, no sé, en fin. Estoy pensando, si hubiera alguien escuchando este programa y se pudiera sentir un poco identificada con, no con tu yo de ahora, sino con tu yo de hace unos años, ¿no? De cuando eres una chavala más joven, tenías esa necesidad a lo mejor de expresión que no conseguías cuidar, y el rap llegó como ese vehículo que, quién sabe, podía haber sido otra cosa, pero fue el rap, ¿no? Y por eso estamos aquí, y en parte también por eso nos conocemos tú y yo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué le podrías decir a una persona que pueda estar en un contexto complicado y que... Porque a veces lo podemos ver como, no, esto solo alguien se va a atrever a hacer una canción, y aquí vino un tío a hablar de graffiti, el Bunny, y una chica de mi edad,
de 38 años o así, me escribió, me ha flipado el capítulo, me saca una firma, estoy pintando en el corral de mi abuelo o en el corral de mi tío, no sé qué me dijo, me mandó las fotos, en plan como que le había inspirado, ¿no? Entonces digo, a ver, es que igual esto no va a inspirar solo a gente en un contexto muy similar, puede ser a alguien de 50 años que dice, ¿por qué no? Voy a coger ahora una canción y un papel y voy a escribir, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente para aconsejarle a, ¿no? ¿De qué manera le podría servir esto? Pues si está en un contexto de violencia, le diría que no merece sufrir violencia, que todo el mundo merece ser tratado con dignidad y justicia y que no piense que hay nada malo en él o en ella o en ella que está haciendo que merezca esa violencia. Eso para empezar, ¿no? Que creo que es algo que perdemos mucho de vista. Y para seguir, que no tiene por qué ser el rap, pero que encuentre aquello que le ayude a canalizar, a evadirse, que encuentre algo que le guste hacer y que le ayude de alguna manera a sacar eso que le está pasando, porque puede ser muy positivo. Claro, me ha llegado esto de que no tiene por qué ser rap, ¿no? Porque, por ejemplo, en temas de bullying y demás, hablando con una amiga que es psicóloga y trabaja estos temas, me decía hace años, lo más importante es que el chico o la chica gane autoestima. Y esto lo puede hacer, por ejemplo, apuntándose a un arte marcial o a un deporte, o puede hacer música, algo que diga, ostras, yo no sabía antes hacer esto y ahora sí lo sé hacer, ¿no? Y yo creo que el rap y el graffiti tienen un poco esa capacidad bastante, ¿no? De ofrecerte el ver un poco tu desarrollo, ¿no? Sí, de hecho en el rap se habla como del flow, pero el flow viene como de la fluidez, ¿no? Y el estado de fluidez es un estado que tú alcanzas en el que de repente, que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Se te pasa el tiempo súper rápido y tienes como hiperfoco, ¿no? En algo que ahora además con todos los estímulos que tenemos, entrar en hiperfoco es muy difícil. Y eso se da normalmente con actividades que te gustan mucho y que se te dan bien. O sea, que sientes cierto desempeño. Y todo el mundo tiene una actividad que le gusta y se le da bien. A veces es cuestión de encontrarla, ¿no? Pero para todo el mundo hay un rap, ¿sabes? Hay algo que le hace sentir eso. Qué guay. Me sale preguntarte si te apetecería cantarte una canción. Dale. ¿Sí? Un trocito de una ¿Un canción. trocito? Llevo tiempo sin rapear porque estos años, pues, bueno, estaba muy centrada en la tesis. También, bueno, pues he estado cuidando mucho a un perrito que se murió hace unas semanas y eso me ha tenido un poco triste. Entonces estoy reconectando ahora con mi parte artística, pero dale. Dale, pues me voy a echar una estrofa de una canción que escribí hace unos años con el grupo con el que estaba antes, que se llama Usidai, que tú has llevado nuestra camiseta alguna vez en algún episodio. Y habla un poco de, pues, cuando llegó el feminismo a mi vida, ¿no? Que parece que ahora ha estado siempre ahí, pero no era así. Antes la relación entre las mujeres se movía más desde la competitividad y así, y un poco, pues, cómo me sentí. Voy a cantar solo una estrofita, ¿vale? Vale. Antes sola contra el mundo, ahora bien acompañada. Antes paria, ahora de manada. Y es que repartida pesa menos la carga. Antes los maltratos no se contaban. Ahora tengo 4 o 5 que siempre me respaldan. Si fuimos competidoras, ahora somos aliadas. Le dimos la vuelta al cuento y mira, compa, nos ha quedado de fábula. Qué guapa. La había escuchado, ahora me acuerdo. Qué guay. Bueno, que la gente que ha escuchado este cachito pequeño, si lo quieren escuchar entero, dejaremos en los enlaces tu enlace a Spotify o a YouTube para que la gente le pegue una escucha. Vamos a hablar ahora un poco sobre cómo se puede extrapolar toda esta información que nos estás dando a contextos socioeducativos. Entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿cómo se puede trabajar con el rap en un aula o en un contexto socioeducativo? Pues mira, lo que he encontrado a través de las experiencias de las personas a las que he entrevistado ha sido 4 maneras posibles de trabajar. El primero de ellos sería la música rap como medio instrumental, que son aquellos proyectos o aquellas iniciativas que usan la música rap para trabajar un aspecto en concreto, que puede ser desde las tablas de multiplicar o cosas sobre poesía, pero también para trabajar un valor, ¿no? Puede ser pues para trabajar cuestiones de machismo o de racismo. Yo lo llamo instrumental porque el rap es como una excusa, ¿no? Como es algo llamativo y que a los chicos y chicas les gusta, es más como una excusa. Por otro lado tendríamos aquellas iniciativas que utilizan la música rap como forma de expresión, que se crían aquellos proyectos que son normalmente una duración más corta, que simplemente enseñan a los chicos y chicas a cómo expresarse a través del rap. Por otro lado tendríamos también
una especie de mezcla entre las dos, que para mí son las más interesantes, y para mí vuestro proyecto estaría más ahí, aunque esto he de aclarar que la vida no son cajones estancos, ¿no? Que esto es una forma de hacer una clasificación, pero que en el fondo, pues a veces las cosas están con una pata muy en una y un poquito con una pata en otra, ¿no? Que serían aquellos que usan la música rap como eje educativo, que son proyectos normalmente de larga duración en los que los chicos y chicas van a rapear y se aprovecha lo que pasa en ese contexto, esas conversaciones, para trabajar objetivos socioeducativos. La diferencia que hay con aquellos proyectos que usan la música rap como instrumento, no como eje, es que los objetivos no están marcados previamente, porque se entiende que van a depender del contexto, ¿no? Que no voy a ir a trabajar algo que no sé si se va a necesitar que trabaje o no, que dependerá de lo que vea que se necesita, ¿no? Para mí es creo que es el que tiene más sentido, no es el que siempre se puede llevar a cabo. Y por último encontré iniciativas o contextos en los que el rap no se usaba de ninguna de estas maneras, sino que se usaba para vincular, más de tú a tú. Pues educadores y educadoras que trabajan en un centro de menores y que utilizan la sinergia que hay entre él o ella y las personas con las que trabaja respecto a la música rap, ¿no? Pues compartimos esto, nos gusta esto y esto nos permite afianzar una relación desde un punto un poco más horizontal, no desde soy tu educadora y parece que no tengo una vida fuera y construimos una relación súper vertical en la que yo mando. Entonces es como, mira, compartimos esto, ¿no? Y esto nos permite tejer una relación un poco más igualitaria, teniendo en cuenta pues que siempre va a haber una desigualdad ahí de poder. Entonces, bueno, a mí las 4 maneras me parecen interesantes. La que más interesante me parece es la que usa el rap como eje educativo. Creo que es la que permite trabajar más contextualmente y más en profundidad. Tú has tenido experiencias en las que has trabajado como, no sé si decir educadora o como sea, usando el rap, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia en este aspecto. Pues he trabajado en proyectos de todo tipo, en los que ya iba con un objetivo predefinido. De hecho, he trabajado contigo, ¿no? Dando talleres como de género en institutos y usábamos la música rap. Pero he trabajado también en proyectos de larga duración y he trabajado además también con personas adultas, en la cárcel, con personas sin hogar, en contextos muy distintos. Entonces, no sé, ¿cuál era la pregunta? Sí, un poco cómo había sido el recorrido, ¿no? Pues depende un poco de cada contexto, pero... o sea, cada contexto y cada proyecto, pero en las que se usa el rap como eje educativo, que para mí son las más interesantes, pues un poco tú vas a trabajar con chavales a hacer rap, ¿no? Y a partir de ahí surgen pues cuestiones que ves que es importante o necesario trabajar, ¿no? Que va desde cuestiones personales como la autoestima, trabajar con la familia, pero también cuestiones como pues sesgos de género, racismo, y pues eso te permite saber el punto de partida del chico, la chica o le chique y ver de dónde tirar. Ok. Has dicho con personas adultas, ¿qué te refieres? ¿Qué rango de edad estás hablando? Pues he trabajado con personas de todas las edades. ¿Sí? Sí. Es con que... personas de 60 y pico. Ah, sí, ¿eh? Y es que mi primer taller de rap fue en una residencia en la que trabajaba, no sé si te lo he contado alguna vez. Creo que sí, ahora estoy recordando, pero dale. Y bueno, que me impactó mucho porque fue porque la jefa me dijo, ha faltado la terapeuta ocupacional y hay que hacer algo esta tarde. ¿Podéis hacer un taller de rap? No sé pues si en algún momento había contado que yo rapeaba o qué. Y... Ah, no, lo preparé para el día siguiente. Me acuerdo que llevé como unas gorras, unos fanzines de graffiti, un micrófono que no estaba enchufado a ningún lado y pues con la gente muy mayor ahí en corro, con una base que era un típico teclado que él tiene por defecto, una especie de instrumentales en las que puedes tocar encima y era improvisación. Entonces fue increíble porque de repente veías a una mujer de 78 años con la gorra para un lado y el micrófono diciendo porque mi hija me llama para venir aquí al centro de día y yo no quiero y la comida está mala y no sé qué y era como, ostras, no entiendo el carácter reivindicativo que tiene eso tan directo, ¿no? Que lo llevas a este contexto y la gente lo usa para... como algo de crítica, ¿no? Y me sorprendió, la verdad. Es que eso yo creo que pasa porque como que en el imaginario todas tenemos que es una música que surge como desde la crítica social. Que en el fondo no es tan así porque las cosas no son siempre, o sea, tan estáticas, ¿no? Y cuando surge la música rap había más una cuestión de celebración
Que es verdad que eso es reivindicativo en un contexto en el que te privan de todo lo cultural, ¿no? Pero como que la parte más reivindicativa, directamente reivindicativa, vino después. Pero sin embargo tenemos como esa cosa, ¿no? De la gente quejándose. Entonces la gente enseguida conecta con esa idea. Y eso es, pues por ejemplo, cuando estuve haciendo el taller con personas sin hogar, que de repente pudiesen estar reivindicando la falta de derechos que sufrían y las violencias que sufrían, y poniéndoles nombre, pues fue súper potente, ¿no? Porque es gente que no tiene una participación política en este estado que llamamos de democracia, ¿no? Que excluye a tantas personas. Ya. O sea, lo que estoy flipando es que escurran en cárceles con personas sin hogar, con gente muy mayor, muy pequeña. Jolín, no sé, como que sí que en mi cabeza hay un contexto concreto en el que llevar esto, ¿no? Y fuera de eso, a mí me costaría más, ¿no? Me ha sorprendido. Sí, bueno, y la tesis se centra sobre todo en trabajo con adolescencias. No por nada, porque sobre todo porque es un lenguaje que reconocen como propio. Entonces, desde ahí la conexión va más allá de la reivindicación. Eso me pasa a mí, que voy a dar un taller a un insti, y si me pongo ahí con la pizarra o el proyector o lo que sea, a la gente no le interesa. Pero si digo, a ver, ¿qué música escucháis aquí? Pues yo tal, no sé qué, levantar la mano a la gente. Y a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, de a nivel de género cómo actuamos los tíos. Entonces, de repente un chaval ha dicho que escucha Hardfighter. Y yo le digo, ¿cómo camina Hardfighter? ¿Te animas a salir aquí y caminar como camina Hardfighter? Entonces el tío sale y pues como así como con mucha chulería, no sé qué. ¿Quién escucha otro tipo y quiere salir a hacer esto? Y claro, desde ahí es como que los chavales y las chavalas dicen, ostras, este tío habla mi idioma, ¿no? Más allá de que sea mucho más mayor que yo o que venga aquí a darme una clase, como que hablamos la misma jerga, ¿no? Eso me parece súper potente. Claro, total, es como que hay un punto de partida ya muy distinto. Con otras personas he sentido que también funciona, pero igual no había una vinculación previa con la música rap. Claro, qué fuerte. ¿Cuáles dirías que son los errores que las personas que tratan o tratamos de llevar como el arte o cosas así artísticas, como puede ser en este caso el rap, a contextos pues educativos, socioeducativos, un poco terapéuticos incluso? ¿Cuáles serían los errores que más crees que podemos estar cometiendo? Hola, perdona que te interrumpa, solo me paso por aquí para recordarte que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal de YouTube, o si nos das a seguir en la cuenta de Spotify, o si compartes este capítulo con alguien que pueda estar interesado o interesada, que sepas que nos ayudas muchísimo. Gracias de corazón. Adiós. Pues a ver, creo que el primer error es imponer nuestros referentes. Porque tú a veces vas diciendo, sí, voy a hacer un taller de rap, que sé mucho, pero de repente pues llegas y los chavales y las chavalas no escuchan el mismo rap que tú, ¿no? Y entonces a veces nos sale esta cosa de, pero es que eso no es rap, eso es... Encima mira lo que dicen, ¿no? Y ahí lo que te está dando el rap, que era la oportunidad de conectar súper rápido, lo has perdido. Ya estás fuerísima, porque estás invalidando sus gustos y lo que a ellos y a ellas y a ellas les llena, ¿no? Entonces, creo que hay que ser un poco más estratega. E incluso a veces, aunque no nos guste todo lo que dicen, intentar rescatar aquello que dicen que sí nos gusta, intentar entrar en diálogo en el que yo escucho tus referentes y mañana cuando vuelva yo te voy a mostrar alguna cosa que yo escucho, ¿no? Como no romper ese diálogo, porque si no, no tiene mucho sentido. Qué bueno. Y creo que otro de los errores que hay es como no hacer las cosas por miedo. Es verdad que siento que hay que ser prudente cuando trabajamos con la música rap, porque es una música en la que tiendes mucho a hablar de tu vida personal y a exponerte. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque pues lo típico, ¿no? Que te dicen no abras melones, que no vas a poder luego cortar porque no sabes. Pero por otro lado a veces nos da mucho miedo en procesos más largos, como hablar de según qué temas, porque no vamos a saber responder. Uh-huh. Y yo lo que diría ahí es que creo que no hay pocas cosas más valiosas que decirle a los chicos y chicas que no sabes, que necesitas tiempo para dar una respuesta, o que por favor que todo el mundo reflexione sobre esto y mañana lo hablamos, porque ahora mismo no sé. Porque creo que eso vivimos en una sociedad ahora mismo en la que a todo el mundo le da mucha vergüenza admitir que no sabe sobre algo, ¿no? Y enseguida nos sumamos como a cualquier opinión. Y pues creo que es un súper ejemplo, ¿no? De saber ser humildes y decir, pues es que no tengo ni idea, me pillas ahora mismo, que lo siento mucho, te puedo dar un abrazo, pero no sé ni qué contestarte. Mañana dame un tiempo para que lo piense, para que lo consulte con alguien. Lo busco, claro. Qué guay. Entonces creo que no hay que tener tanto miedo, que hay que un poco... Porque a veces lo podemos hacer un poco como desde el rol de profes, ¿no? De profe para mal, me refiero, de yo lo sé todo y... Sí,
Sí, eso es un error, porque estás escogiendo este lenguaje porque das por hecho que ellos y ellas y ellas ya saben sobre ello, ¿no? Entonces, lo que quieres es que de alguna manera sean protagonistas también. Entonces, Claro. si vienes a decirle, no, es que eso Claro, tú no sabes, no tienes ni idea, pues entonces, pues haz cualquier otra cosa, ¿no? qué Porque- interesante. ¿Tú has tenido, tanto en tu vida como en el doctorado, personas cerca que se han expresado también mediante el rap y que han tenido contextos difíciles? Y bueno, has podido ver un poco de cerca también qué efectos ha tenido en ellos y en ellas, ¿no? ¿Qué nos dirías de esos efectos que has visto? Pues ahí esto es como la parte que a mí me ha gustado un poco investigar y bueno, pues podría explayarme muchísimo, pero voy a dar algunas pinceladas y quien se quede con las ganas pues le animo como o a leer mi tesis o a preguntarme por la guía en el futuro. Entonces, bueno, pues lo interesante es que vi cómo la música rap activaba en momentos como de mucha violencia diferentes mecanismos de resistencia identitaria, que no son más que mecanismos para salvaguardar la propia estabilidad emocional, incluso física a veces, ¿no? Entonces, dentro de esos mecanismos vi que había mecanismos de autocuidado, que son mecanismos que la persona establece consigo mismas para cuidarse, ¿no? Que no tienen por qué ser compartidas con el resto, como pueden ser evadirse, canalizar lo que está pasando, acompañar procesos de transformación, por ejemplo, muy curioso, recogiendo la historia de vida de uno de los participantes, nos dimos cuenta de que, y esto él no era consciente, de que en varios momentos de su vida se había cuestionado mucho su masculinidad. Él venía de una familia en la que, para que te hagas una idea, los hombres heredaban el nombre y el apellido, ¿no? No solo el nombre, ¿no? Entonces, como que desde su bisabuelo se venían llamando de una manera concreta. Y con una masculinidad como muy concreta, pues violenta. Y como en dos momentos muy concretos se cuestiona esto. Y en esos dos momentos de su vida cambia de AKA. Cambia de nombre artístico, ¿no? Que es como quieres mostrarte para el resto. Claro. Entonces esto me pareció pues muy potente, ¿no? No es que el rap te haya cambiado la vida, sino que de alguna manera ha acompañado ese proceso de transformación que ya estaba en ti, ¿no? Y te ha dado como una herramienta como para todavía ejercerlo más. Otro de los mecanismos que vi que se activaban son los mecanismos de transgresión de los horizontes fijos, que son unos mecanismos que Charles Taylor denominó así y que, bueno, pues se supone que la sociedad te deja ser en función a un parámetro, ¿no? Tú puedes ser de femenino hasta aquí y tú puedes ser de masculina hasta aquí, ¿no? Este es el parámetro donde tú te puedes mover. Sin embargo, hay personas todo el rato que están superando esos parámetros, ¿no? Que se dejan ser y que intentan transgredir como esos horizontes que la sociedad les pone. Y la música rap, de alguna manera, ayudaba a estas personas a transgredir esos horizontes de feminidad, de masculinidad, de la participación política que podían tener por ser adolescentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los compañeros que participó es una persona gorda. Y ya sabemos que gordo en esta sociedad está tomado como si fuese un insulto, ¿no? Y simplemente es una corporalidad más. Y hay muchas compañeras defendiendo pues muchos asuntos antigordofobia. Pues él, con la música rap, se permitió hablar de esto, cuestiones que él comentaba que fuera de la música rap no se permitía abordar, y no solo eso, sino que se permitió darle la vuelta a ese apelativo negativo, ¿no? Incluso llegando a salir en conciertos con la palabra gordo pintado en el abdomen y salir con ello, o sea, levantarse la camiseta en un concierto, ¿no? Y eso, él me contaba que jamás lo haría en otro contexto, ¿no? Flipa. Entonces, como que creo que te permite como jugar un poco e ir un poco más allá, siempre. Entonces, bueno, pues de ese tipo de cuestiones me encontré un montón, muy interesantes, muy curiosas con las que jugar. Y un poco ahora lo que estoy haciendo es aterrizarlo, ¿no? A esta persona le sirvió para esto, pues en un contexto socioeducativo, ¿cómo podemos usar específicamente esto? ¿Cómo podemos jugar con ello? Brutal. Claro, estaba pensando que también el graffiti, pero el rap y el graffiti te permite cambiarte de nombre, ¿no? Y ponerte algo que pueda ser hacia donde quieres ir o lo contrario a lo que te están nombrando y no quieres, o resignificar un insulto, como puede ser este caso, ¿no? Y me estaba llamando la atención porque sí, no sé, o sea, no conozco otros casos en los cuales te pongas un nombre por el que la gente te va a llamar, ¿no? O sea, habrá contextos que yo no conozco, ¿no? Que lo harán, yo qué sé, Peña Gamer o no sé, pero me estaba llamando la atención la importancia que tenía esto, ¿no? Sí, imagino que también pasa como el universo internet, ¿no? Con los nicknames y así. Ujú. Debe ser algo similar. Ujú. Sí, lo que te permite es un poco jugar con quién eres y como probar.
y atreverte a decir cosas que no dirías, no sé, como mostrar aquello de ti mismo o ti misma a ti misma con lo que estés orgullosa, ¿no? Brutal. Aparte de este ejemplo que has nombrado, ¿tienes alguna otro caso o anécdota que se pueda contar como del efecto que ha podido tener la música rap en la vida de alguna persona? Pues un montón de anécdotas. Una de las compas me contó como la primera canción que había hecho era sobre una violación que había sufrido y nunca había hablado de esto con nadie. Más adelante escribió canciones sobre otras violencias que había vivido y esto le permitió que otras compas se pusiesen en contacto con ella para decir, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Y esto le permitió dar una dimensión muy distinta a lo que le había pasado, porque se dio cuenta de que no era una cuestión solo personal, ¿no? Que era una cuestión más bien como una dinámica social. Entonces, bueno, esto, no sé, yo creo que es liberador, ¿no? Porque pues dejas de caer en la culpa. Otra de las participantes, por ejemplo, me contó cómo cuando llegó el rap a su vida era muy pequeña y estaba empezando a consumir droga. Y fue un poco un sustituto, la música rap, a la droga. Brutal. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos. No quiere decir que a todo el mundo, de repente, bueno, no sé, le vaya a salvar la vida, o de esto hemos hablado alguna vez tú y yo. Sí, incluso te puede llevar a peor vida, ¿no? También. Sí, pero hay para muchas personas que ha sido un flotador. Entonces, yo creo que merece la pena que le demos una oportunidad. Mira, yo a la gente que conozco, que le gusta la fotografía, cuidar bonsáis, la bicicleta, me da igual. Mira, hay gente que va con prismáticos a ver aviones comerciales y tienen como su colección de, he visto el Boeing 7... No, en plan, yo lo que veo es que la gente que tiene algo que le gusta, y puede ser el rap o puede ser cualquier movida, la cerámica, caminar... Yo esa gente como que la veo con un brillo diferente en los ojos, ¿sabes? Como que tienen una pasión. Entonces, sí, en este caso estamos hablando de rap, podría venir el tipo de los aviones también, pero a mí me inspira mucho ver gente que tiene algo que le mueve y que hace cosas en dirección de eso, ¿no? De hecho, hay gente que lo nombra como algo que ayuda a la longevidad, ¿no? No lo había oído, pero tiene Sí, todo el sentido, ¿no? sí, Porque pues si tienes algo que te gusta, a lo que dedicas tiempo, seguro que vas a ser más feliz y ya pues vemos que el estrés en nuestra vida está muy presente y que es súper perjudicial, entonces tener ahí como contrarrestarlo, Total. Está bien. Sí, últimamente estoy teniendo gente cerca con la que estoy hablando de la jubilación. No es porque yo tenga ganas de jubilarme, que Yo también, sino porque hablamos de, vale, llevo toda mi vida trabajando y siendo el carpintero o el no sé qué, y ahora soy un tío que está en casa y que no sabe lo que hacer, ¿no? Y yo el otro día con una de esas personas le contaba que en mi pueblo en Navarra pues es súper común que, sobre todo los hombres, ¿no? Se jubilan y se empiezan un huerto. Tienen un huerto y van ahí, obviamente con una carga de horas inferior a un trabajo, pero es como una pasión, una afición, que además pues es muy interesante porque siembras, cuidas, cosechas y repartes, ¿no? La cosecha y se convierte en gente que va por ahí regalando tomates, calabacines, melones, sandías y me imagino que eso da mucho gusto, ¿no? Yo cuando he tenido huerto y le he dado a alguien, como que también eso te da a ti, ¿no? Entonces, bueno. Sí, tenía pensado también hablar de otras pensadoras que me parecían importantes, por ejemplo de Marina Garcés, que no lo he nombrado, pero creo que es muy interesante. Ella es una filósofa que tiene un libro que se llama Escuela de Aprendices. Y pues en ella, por ejemplo, una cosa de las que habla es que cuando una persona ha sido tratada una sola vez prolongada, con dignidad, con respeto, ya aprende a distinguir cuando no la están tratando bien. Y yo creo que nos encontramos con muchas infancias y con muchas personas adultas, por desgracia, que nunca han sido tratadas con respeto. Entonces, si tengo que dar un solo consejo a alguien que quiera poner en marcha cualquier tipo de proyecto socioeducativo, es que trate a la gente con el mayor cuidado y respeto posible para que esa persona sepa distinguir los otros contextos en los que no está siendo tratada justamente. Qué bueno. El otro día vino aquí Rafa Guerrero, que es un psicólogo que está muy especializado en trauma y tipos de apego y demás, y nombraba lo mismo. O sea, era como su frase de cierre, ¿no? En plan, hagas lo que hagas, hazlo con respeto hacia esos peques, ¿no? Sí, lo escuché, me pareció súper interesante. Vale. Vale, para acabar, me gustaría preguntarte qué dirección te gustaría que tomase ahora esta investigación, si es que te gustaría continuarla o que sucediese algo con ello.
Pues me encantaría que se financiasen más proyectos de este tipo porque creo que tienen un impacto real. Y hay mucha gente trabajando muy bien. Es verdad que, o sea, la gente que lo esté escuchando, si me quiere contactar, genial. Yo ahora mismo ya tengo un trabajo y la verdad que me apetece hacer algo como más voluntario y espero hacerlo como en mi barrio en el futuro. Pero conozco un montón de gente que trabaja súper bien, que tiene ideas muy buenas. De hecho, pues esta tesis es fruto de sus trabajos. Entonces, pues en cualquier territorio que estén de España, que me contacten porque estoy segura que puedo derivarles a alguien. Vale, pues dejaremos abajo tu contacto. La gente que quiera leer la guía, que se apunte a la newsletter, que se la enviaremos cuando esté. No sabemos cuándo, pero cuando esté. Sí. Y poco más. Ha sido un gusto escuchar esta historia, que además yo más o menos conocía, pero no con tanto detalle. Y espero que la gente que ha llegado hasta aquí también le pueda inspirar y servir. Pues nada, muchas gracias, un placer estar aquí. Nos ha costado poner la fecha porque yo andaba muy liada, pero espero que sirva de inspiración como otros capítulos me han inspirado a mí. Y nada, pues que la gente que esté haciendo rap también, que no deje de hacerlo. Ahí le mandamos un besito a esa gente. Y a los que habéis llegado hasta aquí, a las que habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis que lo que más me gusta es que os suscribáis si no lo estáis ya y que se lo enviéis a alguien que le pueda interesar en concreto este tema que ha hablado aquí Noé. Y poco más. Un besito. Chao. Adiós.